Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la clase del curso de biología. Esta semana, del 7 de agosto, nos tocó revisar el tema acerca de herencia ligada al sexo. Más en específico, nos tocaba ver en esta continuación acerca de las denominadas anomalías cromosómicas, o también llamadas aneuploidías, ¿cierto? ¿Qué significaba una aneuploidía? Una alteración o algún error en la división cromosómica o la repartición del material genético en una etapa de la división celular, que más adelante te voy a explicar mediante una gráfica. Muy bien, ahora sí, vamos a analizar dichas anomalías cromosómicas. Ya sabes que todo parte de los gametos sexuales, ¿cierto? De las células sexuales. En este caso, mira quién tenemos acá, al espermatozoide y al óvulo, ambos gametos sexuales. Muy bien, recuerda que todos nosotros venimos de la unión de un número exacto de cromosomas de mamá y un número exacto de cromosomas de papá. En el ser humano, en nosotros, hay 46 pares cromosómicos, 23 de mamá y 23 de papá. Dicho eso, vamos a hablar de otros ejemplos. La paloma presenta 80 pares cromosómicos, 40 de mamá, 40 de papá. Luego el perro, o también llamado Canis familiaris, presenta 78 pares cromosómicos, mitad de papá, mitad de mamá. Pero ¿sabes qué es lo que va a pasar en todos, incluyéndonos a nosotros? Que solo dos de ellos van a ser sexuales y todos los demás serán células somáticas, ¿cierto? O también llamadas autosómicas. A ver, continúa profesor, ¿algún otro ejemplo? Pues el de la abeja presentará 32 pares cromosómicos, 16 de papá, 16 de mamá. Profe, y el león, el tigre y así también el cerdo presentan 38 pares cromosómicos, ¿cierto? ¿Cuántos serían de papá? ¿Asistente? Muy bien, 19. Ni lo pensó, él ya la tiene clara. Muy bien, ahora sí, ahora que ya entendemos que la mitad es de papá y la mitad es de mamá, vamos a hacer el ejemplo, o la explicación más bien, de la parte de anomalías cromosómicas. Profesor, por lo general, ya, el que suele llevar la alteración cromosómica es la mujer, ¿sí? Es la mujer. Por lo tanto, en este ejemplo vamos a mantenerlo como tal. Muy bien, habíamos conversado que si por ejemplo el hombre presenta N cromosomas, si el hombre presenta, vamos a ponerlo mejor, si el hombre presenta N cromosomas, la mujer también en el óvulo presentará N cromosomas. Y cuando ellos dos hagan match, ¿cierto, chicos? ¿Qué nos va a dar como respuesta? A ver, analicemos. N más N, profesor, eso nos da igual a 2N, ¿cierto? Si es 23 cromosomas de papá, 23 cromosomas de mamá, total 46. 23 por 2, 46. Muy bien, profesor. Pero bueno, a este tipo de formación que se ha dado, se le dice que es una formación normal, ¿ya? Acá se está generando la fecundación de forma normal. No va a haber ninguna alteración al nivel de los cromosomas, ya que se han repartido de forma equitativamente en cada uno de ellos y nos ha dado como tal la suma de esos dos. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa cuando no ocurre esto, cuando no es equitativo, cuando hay una falla. Y vamos a dar la explicación de desde qué punto parte ello. Muy bien, vamos a suponer el hombre presenta N cromosomas, pero en este caso la mujer va a presentar lo siguiente: N más 1 cromosomas. Profesor, ¿cuánto sale esto? Pues esto nos va a dar un 2N más 1 cromosomas. La pregunta es, ¿esto es normal?
Acá ya no es normal, chicos. Algo ha pasado. Ha habido una repartición no equitativa de parte de este gameto femenino, ¿cierto? ¿A esto cómo le llamamos, profesor? A ver, 2n más 1. Pues el nombre que recibe esta alteración o anomalía es de trisomía. Trisomía. Entonces, acá tenemos a la llamada trisomía. Y profesor, ¿cómo se forma? Mira, recordemos un poco tu tema acerca de división celular. Había una etapa llamada metafase, donde todos los cromosomas se unían o se alineaban a nivel de la placa ecuatorial. ¿Cierto, profesor? Mira, acá están los cromosomas. Vamos a poner solo, como ejemplo, 5 cromosomas. Solo 5. Solo 5. A ver, un momento. Vamos a completar la etapa de la metafase para que se pueda ver más claro. Muy bien. Y acá vamos a dibujar a los cromosomas. Muy bien. Recuerda que en la etapa de la metafase los cromosomas se alineaban en la llamada placa ecuatorial. Ahora, profesor, ¿qué es lo que va a pasar a continuación? Después de la metafase, después de esta alineación cromosómica, dichos cromosomas se separan, se dividen para repartirse equitativamente de un lado hacia el otro y así pueda obtenerse la cantidad equitativa de cromosomas en la división de esa célula, cuando se vaya a multiplicar. Entonces, profesor, ahora se supone que ellas se están dividiendo. Vamos a dibujarlas a continuación. Muy bien. Recuerda que el uso cromático se va reduciendo a medida que se va dividiendo la célula en dos. Entonces, ahora vamos a dibujar nuevamente esos cromosomas, pero ya divididos equitativamente. Mira, ahí están, 3, 4, y acá voy a completar, ¿cierto? Igual, de la misma forma, los cromosomas equitativos. Y esto es lo que va a pasar en una trisomía, profesor. ¿Qué observas tú ahí? ¿Qué ha pasado? Hay algo que no está bien ahí. Y así es, alumno. Este cromosoma no se ha dividido. Se ha ido por completo a uno de los polos. Y esto es lo que va a causar una trisomía. ¿Por qué, profesor? Porque cuando esta célula sexual luego se una con la otra para formar al huevo o cigoto, mira lo que va a pasar, pequeño. Acá está el de, vamos a suponer que el de arriba es de mamá y este de aquí abajito es de papá. Cuando se vayan a unir estos cromosomas, mira lo que va a pasar. Van a presentar 2, 2, 2, 2. Pero acá, ¿cuántos hay? 1, 2, 3. 3 de trisomía. He ahí el nombre de por qué se le llama a esta anomalía trisomía. ¿Ok? Ahora ya la tienes clara. Campeón, y recuerda que si en esa división celular, cuando uno de los lados se lleva todo el cromosoma, este queda solo. Y cuando se va a emparejar con el otro gameto, ese gameto no va a tener con quién emparejarse. Y como solo hay uno, terminología de uno, mono. Por lo tanto, cuando acá, al contrario de tener uno de más, cuando tengamos el contrario, o sea, uno menos, cuando se dé esta unión, la llamaremos monosomía. Monosomía. Esto será un 12n menos 1, ¿cierto? En la suma, he ahí el resultado. Muy bien, chicos. Ahora sí, a continuación, vamos a pasar a explicar cuáles son los síndromes que se generan en la trisomía y en la monosomía. Ya.
Vamos a empezar hablando acerca de las trisomías. Recuerda que nosotros tenemos 46 cromosomas, ¿cierto? Esto sería lo normal, mira, 46, 45, perdón, 44, 45, 46 cromosomas. En este caso una mujer, o 44, 45, 46, que nos daría como resultado un varón. ¿Qué pasa en el caso de una trisomía? Pues es lo siguiente. Mira acá, no es 44, sino es 45. 45, 46, 47 pares cromosómicos. Muy bien. Dicho eso, vamos a ver el primer síndrome, que es el síndrome Edward, que ocurre a nivel del par número 18 de los cromosomas durante la división de dicha célula, ¿no? En la etapa que ya habíamos conversado, anafase, en la disyunción de los cromosomas. Profesor, ¿qué pasa en este síndrome de Edward? Bueno, para empezar, el tiempo de vida de estos pequeños es muy corto. En algunos pueden vivir hasta algunos años. Pero es una persona muy enferma, muy enferma. ¿Cómo qué, profesor? Bueno, vamos a hablar de que este tipo de personas presentan microcefalia. Luego, o sea, una cabeza pequeña. Luego de esto, también en muchos de los casos cuando los niños nacen, sus intestinos, sus órganos se encuentran fuera de su cuerpo. Y es altamente riesgoso esto, ya que le podría dar una infección generalizada, porque esos órganos no pueden estar fuera del cuerpo, tienen que estar internos. Otro problema que presentan estas personas con este síndrome también es que presentan un pie de tipo convexo. Mira, este es tu piecito bello hermoso, mira, ahí estás. ¿Sabes cómo es el de ellos? El de ellos no es así como este arco que tú ves en tu arco plantar del pie. El de ellos es así. ¿Tú crees que ellos podrían vivir una vida normal? Claro que no, ¿cierto? Muy bien, profesor. ¿Qué otras características más presentarán? Presentan retraso muy severo, enfermedades de tipo a nivel del corazón, enfermedades cardíacas, y también presenta algunas otras dificultades a nivel de los órganos internos. Es una persona muy enferma. Siguiente síndrome de Patau. Este síndrome se origina a nivel del par número 13 y este es uno de los síndromes más penosos de todos, ya que el tiempo de vida de ellos es muy corto, como muchos han visto casos de 3 años y medio, ya que nace con muchas enfermedades y también nace con los órganos del intestino fuera de cuerpo. Así que desde ya nacen con un serio problema. ¿Sabes también cómo presentan ellos sus rostros? Por lo general, a ellos se les conoce como los niños cíclopes. Profe, ¿por qué? Porque ellos solo presentan un ojo, mira. Te voy a explicar o graficar más o menos cómo es. Ellos nacen así. Un momento, vamos a agrandar un poquito esto porque acá te voy a explicar lo que pasa. Vamos a suponer que esa es la cara de un niño con el síndrome denominado síndrome de Patau. Y la nariz más o menos a este nivel. Este es un dibujo. No tenemos imágenes porque no queremos herir susceptibilidades, pero más o menos es lo que ocurre con el síndrome de Patau. Los niños nacen de esta forma. Algunos nacen con 2 ojos, sí, pero muchos presentan este caso. Profesor, ¿qué otros problemas también presentan? El pie convexo que ya te había conversado. De esta forma, ¿no? No tiene una forma normal. Profesor, ¿qué más se observa en ellos? También muchas enfermedades a nivel del corazón. También respiratorios. Y como te repito, es una persona muy enferma. Por eso que su tiempo de vida es muy corto. De algunos incluso tan solo de horas. Tan solo de horas. Nacen con el ritmo cardíaco funcional, pero no tienen respiración. Por ello mueren. ¿Sí? Por ello mueren. Muy bien. Vamos a continuar. Siguiente síndrome, y muy conocido por ti seguramente, que ocurre a nivel del par 21, el síndrome Down. Profesor, ¿síndrome Down? Sí. ¿Cuáles son las características de un niño con síndrome Down?
La primera, campeón, es que si observas a varios de ellos, sus rostros son muy parecidos. Y esa es una de sus primeras características, rostros similares. Otra más que ellos van a presentar, su piel es un poco engrosada, un poquito gruesita, por decir así. Otra característica más de ellos es que son personas bajas, son de estatura baja. Edad promedio de tiempo de vida, 35-45 años para ellos, como mucho, ¿no? Con un buen estilo de vida, un buen cuidado, podrían llegar hasta esas edades. ¿Qué más? ¿Qué otras características presentan? Bueno, por ejemplo, si tu lengua es así, ellos tienen una lengua gruesa, macroglosia, lengua engrosada. Profe, ¿qué más presentan las personas con síndrome de Down? Mira, te lo voy a enseñar aquí, ¿ya? A ver, te voy a enseñar, pequeño. Por ejemplo, la mano que tiene tu profesor. A ver, asistente, ayúdame enfocando la mano. Mira, solo por ti me voy a marcar la mano. Mira, más o menos acá yo tengo una rayita. Por acá también se forma otra. Y esa es la forma que tiene internamente mi palma, mi arco palmar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa en una mano simiesca como la de los simios, o en este caso de los pequeños con síndrome de Down? Su mano más o menos va a presentar esta forma. Solo eso. A lo que nosotros tenemos más que dos rayas, ¿cierto? Hay ahí otra diferencia en los niños o personas con síndrome Down. Profesor, ¿algo más? A ver, ¿qué otra característica propia de ellos? Sus músculos son muy frágiles. Tienden a presentar también enfermedades a nivel del corazón o el llamado soplo cardíaco. Muy bien, tienen muchas más condiciones. Vamos a detenernos ahí porque recuerda que todo lo que estoy mencionando tú lo tienes que anotar, porque eso podría venir en tu examen. Muy bien, vamos a continuar ahora sí. Aparte de los síndromes de la trisomía, presentan también a los llamados cariotipos. Profesor, ellos son 44 más, y acá vamos a presentar más que. El primer síndrome que vamos a encontrar acá es el llamado síndrome de la super o meta hembra. Profesor, ¿cómo es eso? ¿Cómo es síndrome de la meta hembra? Pues de la siguiente manera. Su par cromosómico también es de 47, pero mira cómo es acá. No es solo el llamado XX, sino es XXX, super hembra, o también llamada meta hembra. ¿Ya? Entonces mira, 44, 45, 46, 47 cromosomas. Características en ella: persona agresiva, tamaño alto a diferencia del promedio, labio superior muy delgado, leve retraso mental y déficit de atención. Muy bien. Profesor, y así como hay una meta hembra, también habrá un síndrome del supermacho. Profesor, eso está determinado de la siguiente forma: X, Y. Profesor, igual, 44, 45, 46, 47 cromosomas. Profesor, características en ellos, pues presentan un IQ inferior al de lo normal, o sea, es una persona con un leve retraso mental, déficit de atención, sí o sí. También personas muy agresivas e impulsivas, no son muy buenos en el trato social. Otra característica, desde que nacen se nota de forma muy clara su diferencia de tamaños. Ellos van a ser de un tamaño superior al normal. Muy bien, profesor. Entonces hasta ahí estamos bien con ellos. Y vamos a, por último, el síndrome que vamos a tocar acá, Klinefelter. Profe, ¿solo hay 3? No, hay más, pequeño. Solo estamos tocando 3, por ejemplo. Klinefelter es un síndrome que le da a los varones, ¿cierto? Acá es un tema de, vamos a decirlo así, de mala suerte, pequeño, de mala suerte. Cuando se están dando reparticiones también hay fallas, así como en una fábrica cuando funcionan las máquinas pueden presentar fallas. Igual acá en la división celular es lo que ocurre, por desgracia, para esta persona, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sería su par cromosómico sexual? Vamos a ponerle X, Y. Característica fundamental en ellos, pues que presentan pezones, ¿no? Pezones, y también son estériles, ¿sí? Esas son las características fundamentales en este síndrome. Presentan pezones y
un poco anormal, o sea, grande, ¿cierto? A eso me refiero, ¿no? No de lo normal que se puede tener. Y pues también son estériles, como repito. Muy bien, vámonos rápido a la monosomía. Acá ya no hablamos de 47, sino de 45 cromosomas. Bien, el primer síndrome que vamos a ver es el síndrome de Turner. Esto se da en mujeres y las características principales que vamos a ver es talla baja y que ellas son estériles. El siguiente que vamos a tocar es el síndrome del Cri-du-Chat, ¿ya? Que se da en la delección del par 5 cromosómico. Profesor, ¿delección qué significa? Pues que a nivel de ese par va a haber una falla, un error en la división, en la repartición del ADN y en una división a una de esas células no se le va a entregar este par cromosómico y ahí es donde se va a dar una alteración, provocando el síndrome llamado síndrome del Cri-du-Chat. Muy bien, chicos. Vamos a continuar con la última parte del video acerca de la sangre. Solo voy a dibujar esto, puede ser, y termino.